¿Alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propio hogar, como si tus emociones fueran ignoradas y tu voz silenciada? La palabra de Dios nos revela algo profundo en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Este mandato no es opcional ni simbólico, es una instrucción directa que refleja el corazón de Dios para el matrimonio. Cuando este amor es reemplazado por egoísmo, manipulación o control, las consecuencias pueden ser devastadoras. Hoy veremos cómo actúa un marido narcisista y qué efectos tiene sobre el alma de su esposa. Demostraremos cómo la Biblia confronta estas actitudes destructivas y revela el valor y la dignidad que Dios otorga a cada mujer. Prepárate para identificar los patrones ocultos del abuso emocional disfrazado de autoridad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y para tu restauración? Desde afuera parece un esposo amoroso, atento, servicial, respetado por todos. En la iglesia todos lo admiran. En las reuniones familiares, él es elocuente, seguro, incluso espiritual. Pero en casa, la historia es otra. Las palabras se vuelven órdenes. Las miradas, juicios, el amor, una cadena. Y lo que comenzó como una relación prometedora, termina convirtiéndose en una prisión emocional, donde la esposa pierde su voz, su valor y hasta su conexión con Dios. Lo que muchos no ven es que el narcisismo dentro del matrimonio no siempre se manifiesta con gritos ni golpes. A veces se disfraza de protección, de liderazgo, de autoridad espiritual. Pero detrás de cada gesto aparentemente cuidadoso hay una intención oculta: controlar, dominar, suprimir. Y es en esa sutileza donde comienza el desgaste más profundo. La Biblia es clara cuando establece el verdadero diseño del amor conyugal. En Efesios 5:25 se nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo no habla de poder ni de superioridad, habla de entrega, de sacrificio, de amor incondicional. El modelo que Dios presenta no es el de un hombre que exige obediencia ciega, sino el de uno que sirve, que protege, que levanta. Un esposo narcisista distorsiona este modelo, toma el rol de liderazgo que Dios le ha dado y lo convierte en un trono desde donde gobierna con exigencias, desvalorizaciones y manipulación emocional. Al principio puede parecer que su atención es amor. Llama para saber dónde estás, quiere opinar sobre cómo te vistes, se molesta si no le respondes de inmediato. Lo justifica diciendo que se preocupa, que es por tu bien. Pero con el tiempo te das cuenta de que no se trata de cuidado, sino de control. El esposo narcisista no ama a su esposa como persona, sino como reflejo de sí mismo. No la ve como una ayuda idónea, sino como una extensión de su ego. Necesita que ella lo admire, lo aplauda, lo siga. Y si no lo hace, comienza el castigo emocional, el silencio, la crítica, la indiferencia, el desprecio. Este tipo de comportamiento es más común de lo que imaginamos. Muchas mujeres viven en matrimonios así, pero no lo reconocen porque no hay violencia física, porque él es buen proveedor, porque en público parece ser el esposo ideal. Pero el corazón de una mujer herida no puede ser engañado por las apariencias. Ella siente cómo su alma se va marchitando día tras día. Sabe que algo está mal, aunque no pueda ponerle nombre. Y es ahí donde la confusión se instala, donde la culpa la paraliza, donde empieza a dudar incluso de su fe. En Génesis 2:18 Dios declara: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa palabra, ayuda idónea, no significa inferior. En el hebreo original, eser kenegdo, implica una aliada, alguien que está frente a él como igual, como contraparte necesaria. Cuando el esposo convierte a su esposa en subordinada, cuando invalida sus ideas, su percepción, su espiritualidad, está violando ese diseño, está usando su posición para esclavizar en lugar de edificar. Y aunque no levante la voz,
aunque nunca levante la mano, su actitud hiere más profundamente que cualquier golpe físico, porque ataca el corazón, el valor, la identidad. He escuchado el testimonio de mujeres que comenzaron sus matrimonios con ilusión. Soñaban con construir un hogar cristiano, con servir a Dios junto a su esposo, con criar hijos en un ambiente de amor y respeto. Pero pronto descubrieron que el hombre con quien se casaron era un experto en manipular emociones, en hacerlas sentir culpables por todo, en convertir cualquier desacuerdo en una prueba de deslealtad. Algunas incluso recibían correcciones espirituales, donde él usaba versículos bíblicos para justificar su autoritarismo. Decía cosas como: la mujer debe someterse, Dios me ha puesto como cabeza del hogar, tú no entiendes las cosas espirituales. Pero la Biblia no respalda esa clase de tiranía disfrazada de liderazgo. En Colosenses 3:19 Pablo escribe: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El amor de Dios no se impone con dureza, no controla, no intimida, no desvaloriza. Cuando un esposo es áspero, cuando descalifica, cuando exige sin escuchar, no está ejerciendo autoridad espiritual, está abusando de ella. Y ese abuso, aunque no se vea, aunque no deje moretones, deja cicatrices en el alma que solo Dios puede sanar. Hay una mujer que me escribió una vez contándome que su esposo revisaba su teléfono, la llamaba constantemente cuando salía, le decía cómo debía vestirse y con quién podía hablar. Al principio, ella lo interpretaba como celos de amor, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era amor, era posesividad. No podía tomar decisiones sin su aprobación, no podía expresar sus emociones sin ser tachada de exagerada, no podía hablar con libertad porque él siempre encontraba una manera de invalidarla. Ella comenzó a perder su brillo, su risa, sus ganas, aislada de sus amistades, desconectada de su propósito, confundida en su relación con Dios. Un día, leyendo la palabra, encontró Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo fue como un bálsamo en su alma. Entendió que Dios no la había llamado a vivir en cautiverio emocional, que la fe no significaba soportar humillación, que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto edificas. El esposo narcisista no reconoce errores. Todo es culpa de ella. Si él se enoja, es porque ella provocó. Si hay problemas, es porque ella no lo apoya lo suficiente. Si ella está triste, es porque es demasiado sensible. Nunca hay espacio para el diálogo sincero, porque su necesidad de tener la razón supera cualquier intento de reconciliación. Y cuando ella intenta poner límites, él se victimiza, voltea la situación, la hace sentir como la mala del cuento. Este ciclo de manipulación no solo destruye la relación, también daña la visión que la mujer tiene de sí misma. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no está lejos de la mujer que llora en silencio en su habitación. No está ajeno a sus oraciones, ni insensible a su dolor. Él ve, Él escucha y Él actúa. El primer paso hacia la libertad es reconocer que ese tipo de relación no honra a Dios, que someterse al abuso no es obediencia, es esclavitud, y que Dios no quiere una esposa apagada, temerosa, anulada. Él quiere una mujer viva, fuerte, llena del Espíritu, capaz de levantar su voz y caminar con dignidad. Hay muchas que han sido enseñadas a soportar en silencio, a orar más, a ser sumisas sin cuestionar. Pero la palabra de Dios no avala el abuso en ninguna de sus formas. Jesús defendió a las mujeres, las escuchó, las levantó, las dignificó. Cuando los fariseos querían apedrear a la mujer adúltera, Él no solo la defendió,
sino que confrontó la hipocresía de quienes la juzgaban. Jesús nunca justificó el maltrato. Siempre se puso del lado del que sufre, del que llora, del que es humillado. Y lo sigue haciendo hoy. Tal vez tú te has visto en estas palabras. Tal vez sientes que tu matrimonio te asfixia, que ya no puedes más, que has perdido la esperanza. Pero quiero que sepas esto: Dios no te ha olvidado. Él conoce cada lágrima, cada noche de insomnio, cada intento por salvar lo que ya no tiene raíz. Y aunque el mundo te diga que aguantes, que no exageres, que todo está bien, Dios te dice: levántate, hija mía. No fuiste creada para vivir bajo dominio humano, sino bajo mi gracia. El amor verdadero no se impone, el amor verdadero no manipula, el amor verdadero no hiere ni controla. El amor de Dios da libertad, construye puentes, restaura el alma. Si tu matrimonio te hace sentir menos, si te hace dudar de tu valor, si te desconecta de tu propósito y te aleja de Dios, entonces no es el amor que Él diseñó. Y aunque cueste aceptarlo, es necesario abrir los ojos, pedir ayuda, buscar dirección en la palabra y rodearte de personas que te impulsen a sanar. En Romanos 8:1 se nos recuerda: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No estás condenada a una vida de sufrimiento emocional. No estás atada por siempre a ese ciclo de manipulación. Dios puede romper cadenas, restaurar corazones y abrir caminos donde parecía que no había salida. Pero necesitas dar el paso. Necesitas reconocer que mereces ser amada como Cristo ama a la iglesia. Con ternura, con entrega, con verdad. El esposo narcisista no cambiará por tus lágrimas ni por tu sacrificio silencioso. Solo Dios puede transformar un corazón endurecido. Pero mientras ese milagro llega, si es que llega, tú debes proteger tu alma. Debes cuidar tu mente. Debes recordar quién eres en Cristo. No eres propiedad de ningún hombre. Eres hija del Altísimo. Fuiste comprada con sangre y tu vida le importa a Dios más de lo que puedes imaginar. Esta es solo la primera parte de una verdad que muchas necesitan oír. La historia no termina aquí. Aún hay más por revelar, más por sanar, más por entender. Y lo que hoy has comenzado a ver es apenas la primera luz que se asoma en medio de una larga noche. Pero la palabra promete que el llanto puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. Salmo 35. ¿Estás lista para seguir caminando hacia esa mañana? Porque Dios ya ha comenzado a hablar. Y cuando Él habla, la oscuridad se disipa, las cadenas se rompen y la mujer vuelve a levantarse. El silencio en el hogar no siempre es señal de paz. A veces es la voz ahogada de una mujer que teme hablar, porque cada palabra puede convertirse en un arma en su contra. El narcisismo dentro del matrimonio rara vez grita. Sabe disfrazarse de corrección, de sinceridad, de preocupación. Pero detrás de sus frases se esconde el veneno que va debilitando el alma poco a poco. La violencia verbal y emocional no necesita levantar la voz para dejar cicatrices. Basta con una mirada despectiva, un comentario irónico, una frase que minimice. La herida no se ve, pero arde cada día más. Y cuando la esposa intenta explicarlo, la respuesta que recibe es simple: estás exagerando. El esposo narcisista construye su dominio a través de la palabra. No necesita alzar la mano porque ha perfeccionado el arte de doblegar con frases. Cada conversación se convierte en un campo de batalla donde solo hay un ganador. Él nunca pierde, siempre tiene la última palabra. Y si ella intenta defenderse, él gira los hechos hasta convencerla de que es culpable por sentirse herida. La manipulación se disfraza de diálogo. La humillación se viste de honestidad. La crítica constante se justifica como intención de ayudarla a mejorar. Pero detrás de ese lenguaje se esconde una intención clara: romper su confianza, confundir su percepción, desdibujar su valor. La palabra de Dios es contundente al hablar del poder de las palabras. En Proverbios 18:21 leemos:
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras no son neutras. O edifican, o destruyen, o dan vida, o matan lentamente el espíritu. Cuando un esposo usa su voz para controlar, para rebajar, para invalidar, está sembrando muerte en el alma de su esposa. Y esa muerte no ocurre de golpe. Es una erosión lenta, constante, cruel. La mujer comienza a dudar de su valor, de su inteligencia, incluso de su discernimiento espiritual. Se vuelve insegura, temerosa, incapaz de hablar sin temor a una reacción hiriente. Su voz se apaga, su risa desaparece, su fe tambalea. La violencia emocional tiene una particularidad que la hace aún más destructiva. Es invisible para los demás. Desde afuera todo parece normal. No hay gritos, no hay golpes, no hay denuncias. Pero en el corazón de la mujer hay una batalla diaria contra el desprecio, la indiferencia, la desvalorización constante. El esposo narcisista sabe exactamente qué decir para herir, cuándo decirlo y cómo hacerlo parecer razonable. Utiliza el sarcasmo para burlarse de los sentimientos. Usa el silencio como castigo. Interrumpe sus opiniones con desprecio. Se burla de sus errores. Corrige cada palabra. Y cada una de esas acciones, repetidas día tras día, se convierte en una forma de tortura emocional que deja a la mujer atrapada en un ciclo de confusión, culpa y miedo. Santiago 3:9-10 dice: con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando un esposo ora en público pero humilla en privado, está negando con sus hechos la fe que profesa. No se puede hablar de amor, de liderazgo espiritual, de compromiso cristiano, mientras se destruye con palabras a quien Dios le ha confiado amar. La boca que hiere no puede ser al mismo tiempo instrumento de bendición. Y el corazón que se deleita en la crítica no puede reflejar el carácter de Cristo. En muchos hogares, la violencia emocional se ha normalizado bajo el argumento de la corrección. Se cree que es función del esposo enderezar a su esposa. Pero la Biblia jamás autoriza al hombre a rebajar a su compañera. En 1 Pedro 3:7, el apóstol escribe: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El mandato es claro: honor, no humillación; comprensión, no sarcasmo; comunión, no distanciamiento emocional. Y el resultado de ignorar este principio es grave. El cielo mismo se cierra al que desprecia con su lengua a su esposa. Cuando las palabras se usan como castigo, se pierde la esencia del vínculo matrimonial. El esposo que calla por días como forma de castigo está manipulando el corazón de su esposa. El que se burla de sus decisiones está sembrando inseguridad. El que constantemente le recuerda sus errores pasados está encadenando su alma al peso de la culpa. No hay crecimiento espiritual donde hay humillación. No hay comunión con Dios donde hay desprecio. Y no hay paz en el hogar donde cada conversación se convierte en un juicio encubierto. Proverbios 15:1 nos enseña: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El esposo que justifica su rudeza diciendo que así habla, que es su forma de ser, está ignorando el llamado bíblico a la mansedumbre. La rudeza no es una virtud masculina, es una señal de inmadurez espiritual. El hombre que verdaderamente ha sido transformado por el amor de Cristo habla con sabiduría, escucha con empatía y corrige con ternura. No lanza acusaciones, no ridiculiza, no hace sentir inferior, porque sabe que su llamado es reflejar el carácter de Cristo en cada palabra que pronuncia.
En Efesios 4:29 encontramos un principio que debería gobernar cada diálogo conyugal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada palabra que no edifica, destruye. Cada comentario sarcástico, cada reproche desmedido, cada insinuación hiriente, son ladrillos en un muro que separa. Y ese muro no solo divide corazones, divide también la relación con Dios. Porque no hay edificación en un hogar donde la esposa vive bajo el peso constante de la crítica, la burla o el menosprecio. La violencia emocional tiene el poder de deformar la percepción que una mujer tiene de sí misma. Comienza a creer que merece ese trato, que no es suficiente, que no es inteligente, que su criterio no vale. La voz del esposo narcisista se convierte en un eco constante que la convence de que está equivocada, de que exagera, de que debería agradecer por lo que tiene. Pero esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo que busca silenciar, debilitar y destruir. En contraste, la voz de Dios siempre levanta, siempre restaura, siempre afirma. En Isaías 43:1 leemos: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa es la identidad que Dios otorga. Y cualquier palabra que la contradiga no proviene del cielo. El silencio forzado también es una forma de violencia. Cuando una mujer siente que no puede expresar lo que siente sin ser atacada, juzgada o menospreciada, ha sido llevada a una prisión emocional. En esa prisión no hay gritos, pero hay cadenas. No hay insultos directos, pero hay desprecio disfrazado de indiferencia. Y esa indiferencia es más fría que cualquier palabra hiriente. El esposo que ignora, que menosprecia, que no responde, está quebrantando el corazón de su esposa. Y ese quebranto no es invisible para Dios. En Salmo 147:3 está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no ignora el dolor que las palabras dejan. No minimiza el impacto de la violencia emocional. No excusa la crueldad detrás del sarcasmo, la indiferencia o la manipulación. Él ve, Él oye y Él actúa, pero también llama a la verdad, a ponerle nombre al abuso, a no justificar lo que es contrario a su palabra, porque el silencio perpetúa el ciclo y la verdad es el primer paso hacia la libertad. El hogar fue diseñado por Dios como un refugio, no como un campo de batalla verbal. El matrimonio fue instituido para reflejar la relación de Cristo con su iglesia, no para convertirse en una plataforma de dolor disfrazado de liderazgo. Las palabras deben ser puentes, no cuchillos. Deben sanar, no herir. Y cuando un esposo usa su lengua como instrumento de dominio, está traicionando el llamado más alto que Dios le ha dado: ser un canal de vida para su esposa. El camino hacia la restauración comienza con la verdad. Y la verdad es que la violencia verbal y emocional no es menos grave que la física. No es más aceptable por ser silenciosa. No es menos dañina por no dejar marcas visibles. Sus efectos son profundos, duraderos y muchas veces invisibles incluso para quienes la sufren. Pero Dios la ve y su justicia no es indiferente al llanto oculto ni a las oraciones ahogadas de quien ha sido herida con palabras. En este punto el corazón comienza a despertar, a reconocer que ha sido marcado, a aceptar que el amor no duele así, que el diseño de Dios no es ese, que hay una diferencia entre corregir y destruir, entre hablar con firmeza y hablar con crueldad, entre liderar y dominar. Y cuando esa diferencia se vuelve evidente, la esperanza empieza a germinar, porque la verdad tiene ese poder. Despierta, sacude, ilumina y prepara el camino para lo que vendrá. Lo que sigue es aún más revelador, porque el hombre que hiere con palabras muchas veces
también construye una fachada perfecta para el mundo exterior. Y mientras la esposa sufre en silencio, él brilla ante los demás. Pero esa doble vida no escapa a la mirada de Dios. Y en la próxima parte lo expondremos con toda claridad. Hay algo más devastador que el abuso. Que nadie lo crea. Que quienes te rodean admiren a quien te humilla. Que sonrían ante el rostro que a ti te intimida. Que alaben la voz que a ti te silencia. El marido narcisista no siempre se muestra como el agresor. De hecho, rara vez lo hace. Sabe construir una imagen impecable frente al mundo. Sabe hablar con dulzura, mostrarse generoso, vestirse de espiritualidad. Pero todo es fachada, porque mientras el entorno lo aplaude, su esposa vive en una prisión invisible donde la palabra verdad ha sido distorsionada y la esperanza sofocada por la incredulidad de quienes no logran ver más allá de lo evidente. El narcisista necesita validación externa. Le importa más su imagen pública que su integridad privada. En su círculo social es encantador. En la iglesia, servicial. En el trabajo, responsable. Pero en casa es otro hombre. Uno que castiga con indiferencia, que niega apoyo emocional, que exige admiración constante, mientras despoja a su esposa de su voz y su valor. El contraste es tan extremo que muchas veces ella misma duda de su percepción. Se pregunta si está equivocada, si tal vez es ella quien exagera, si tal vez no está agradeciendo lo suficiente. Esa duda, sembrada con precisión, es parte del método. Porque mientras ella se cuestiona, él refuerza su estatus de esposo ejemplar ante los demás. Jesús confrontó directamente este tipo de hipocresía. En Mateo 23:27 declaró: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La severidad de estas palabras revela cuán ofensiva es, a los ojos de Dios, la doble vida. Y cuando ese espíritu se manifiesta en el contexto del matrimonio, el daño es doble. Se destruye el alma de la esposa y se corrompe el testimonio del hogar que debía reflejar el amor de Cristo. El marido narcisista manipula no solo a su esposa, sino también a su entorno. Sabe cómo hablar de su familia como si fuera lo más importante, aunque en privado no practique ni una sola de las virtudes que predica. Sabe cómo mostrarse afectuoso en público, aunque en casa su afecto sea condicionado, calculado, usado como herramienta de control. Este tipo de hombre no solo engaña, sino que se engaña a sí mismo. Cree que el respeto social compensa la falta de respeto en su hogar. Cree que sus obras públicas anulan su violencia emocional privada. Pero la palabra de Dios no se contradice. En Proverbios 11:3 se afirma: «La integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos». No hay salvación en la apariencia. Solo la verdad puede sostener lo que es real. En estos hogares, la mujer queda atrapada entre dos realidades: la que vive en su interior, llena de tensión, desprecio y miedo, y la que todos ven desde afuera, una relación aparentemente estable, incluso envidiable. Esta brecha entre la percepción y la realidad no solo la aísla, también la condena a un silencio forzado, porque si habla, nadie le cree. Si se queja, la señalan. Si llora, la juzgan. No hay refugio cuando los que deberían protegerte están convencidos de que vives una vida bendecida. Esa invisibilidad emocional no es solo una consecuencia del abuso, es una forma más de violencia. La Biblia nos muestra que Dios es defensor del que clama sin ser oído, que Él no necesita testigos humanos para actuar con justicia. En Salmos 10, 17, 18 se declara: «El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra».
La opresión encubierta es quizás la más difícil de discernir y denunciar, porque no hay pruebas, no hay gritos, no hay testigos, solo está el peso constante de las palabras que minimizan, de las miradas que hieren, del tono que impone miedo. El narcisista no necesita levantar la voz para dominar, le basta con saber que todos creen en su bondad. Ese respaldo social es su escudo, es la cortina que impide a otros ver su verdadera naturaleza. Pero delante de Dios nada está oculto. Hebreos 4:13 afirma: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La justicia divina no se basa en apariencias, se fundamenta en verdad, en intención, en lo que habita en lo profundo del corazón. La mujer que vive con un esposo así, carga no solo con el dolor de ser maltratada, sino con la carga de parecer ingrata si se atreve a hablar. Vive atrapada en una paradoja donde para mantener la imagen que todos admiran, debe sacrificar su verdad. Muchos en su entorno le dicen que tiene suerte, que debería sentirse bendecida, pero la bendición no puede coexistir con el quebranto permanente. La bendición no se siente como una cárcel, no humilla, no exige silencio, no castiga con palabras dulces ante los demás pero llenas de filo en lo íntimo. El Evangelio de Jesucristo es verdad que libera, no que encubre. Y cuando una relación se basa en la mentira, en la manipulación de la percepción, en el uso estratégico de la espiritualidad para esconder el pecado, esa relación no refleja a Cristo. La palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay libertad donde hay duplicidad, no hay luz donde se niega lo que ocurre en la sombra. Y todo esposo que construye una imagen pública mientras destruye a su esposa en secreto, está negando a Cristo con sus hechos, aunque lo confiese con sus labios. Dios no se impresiona con el prestigio, no valida el liderazgo si no hay integridad. En 1 Samuel 16:7 le dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él ve más allá de la sonrisa fingida, del buen comportamiento en público, de las palabras halagadoras. Él ve el abuso oculto, la dureza del corazón, el desprecio sistemático hacia la esposa. Y su juicio es justo, no parcial. Su justicia no necesita testigos humanos para ser ejecutada. El esposo que cultiva una imagen espiritual mientras pisotea la dignidad de su esposa, está acumulando juicio sobre sí mismo, porque la verdadera espiritualidad no se prueba en el altar ni en la predicación. Se prueba en el hogar, en el trato cotidiano, en la forma en que se ama, se escucha y se honra a quien Dios ha puesto a tu lado. Santiago 1:26 lo dice sin rodeos: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No importa cuánto servicio externo se realice, cuánta Biblia se cite, cuántas oraciones se pronuncien. Si en casa hay desprecio, la fe es hueca. Si en lo íntimo hay injusticia, lo demás no tiene valor. La doble vida termina por quebrantar el espíritu de la mujer que la soporta, porque no solo sufre en lo privado, sino que también queda expuesta a la incomprensión de quienes creen ver una historia feliz. Esa falta de credibilidad es un arma más en manos del narcisista. Él la usa para invalidar cualquier intento de verdad. La convence de que nadie le creerá, de que hablar será contraproducente, de que su silencio protege no solo su matrimonio, sino también su reputación. Pero la palabra enseña que es mejor ser fiel a Dios que cómplice del pecado. En Efesios 5:11 se nos exhorta: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Callar ante el abuso no lo redime, solo lo perpetúa. Cuando una esposa empieza a ver que la imagen pública de su esposo no coincide con la realidad que ella vive, comienza el despertar. Aunque al principio le cueste aceptar esa verdad, su alma lo reconoce. Su espíritu, guiado por Dios, empieza a rechazar la mentira. Y esa es la chispa que puede encender un proceso de restauración. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre será más liberadora que la apariencia más perfecta. Y es en esa verdad donde Dios actúa, donde comienza a intervenir, donde empieza a restaurar lo que ha sido destruido en lo secreto. Lo que se oculta detrás de la sonrisa del narcisista no es liderazgo, es idolatría de sí mismo, es desprecio camuflado, es injusticia bendecida por los que no se atreven a mirar de cerca. Pero Dios no necesita que nadie le señale el pecado para actuar. Él es justo, Él es santo, y Él defenderá al oprimido, aunque todos los demás sigan ciegos. Hay momentos en los que una mujer se mira al espejo y no sabe quién es. Su rostro sigue siendo el mismo, pero sus ojos ya no brillan. Su voz suena igual, pero ya no es firme. Las decisiones que antes tomaba con claridad, ahora son un mar de dudas. Se encuentra cumpliendo con sus deberes, cuidando su casa, asistiendo a la iglesia, sonriendo ante los demás, pero por dentro hay una desconexión profunda. Ya no se reconoce, ya no siente que vive, sino que sobrevive. Esta es una de las consecuencias más devastadoras de convivir con un esposo narcisista: la pérdida paulatina de la identidad. No ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible al principio. Cada desacreditación, cada corrección innecesaria, cada invalidación sembrada con tono paternalista va debilitando su confianza. Comienza a desconfiar de sus propias ideas, a ocultar sus emociones, a moldearse según las exigencias del otro. Lo que antes era espontaneidad se convierte en cautela. Lo que antes era decisión se vuelve dependencia. Y cuando el corazón se somete a un ritmo que no es el suyo, la identidad se va desfigurando hasta quedar reducida a lo que el otro permite que exista. El narcisismo opera desde el centro del ego, y ese ego exige adoración, pero no puede recibirla si la otra persona se mantiene firme en su autonomía, en su voz, en su criterio. Por eso necesita reducir, necesita moldear, necesita suprimir todo aquello que represente independencia emocional, pensamiento propio o conexión con un propósito más elevado que no lo incluya. El esposo narcisista no tolera a una mujer segura, y para despojarla de esa seguridad no necesita gritar ni imponer. Le basta con sembrar duda, con cuestionar de forma sutil, con señalar defectos bajo el disfraz del consejo, con insistir en que todo debe pasar por él. Así, poco a poco la mujer deja de ser ella para convertirse en lo que él necesita que sea. La Escritura habla de un Dios que forma con propósito. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta afirmación no es genérica, es personal, directa, cargada de intención divina. Cada ser humano fue formado con una identidad única, con un llamado específico, con dones y capacidades que no deben ser anulados por nadie. Cuando un esposo destruye esa identidad para convertir a su esposa en un eco de su ego, está interfiriendo con el diseño original de Dios. Está ocupando un lugar que no le corresponde. Está reescribiendo lo que el Creador ya había definido con amor y detalle. Una mujer que ha perdido su identidad no lo anuncia, no lo grita, no lo publica, simplemente se apaga. Comienza a temer a su propia voz, a evitar expresar lo que piensa, a justificar siempre al otro incluso cuando sabe que hay algo mal. Su sistema emocional se adapta a la presión constante.
hasta que ya no distingue entre lo que realmente desea y lo que ha aprendido a desear para evitar el conflicto. Ese tipo de sumisión no es bíblica, no es espiritual, es esclavitud. Y el reino de Dios no promueve la esclavitud de la mente, del alma ni del corazón. En 2 Corintios 3:17 se declara: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad no puede coexistir con el miedo constante a ser uno mismo. La libertad no puede florecer en un ambiente donde cada iniciativa es corregida, donde cada pensamiento es cuestionado, donde cada emoción es deslegitimada. La verdadera libertad en Cristo produce crecimiento, identidad fortalecida, autoconocimiento en comunión con Dios. Pero cuando la relación conyugal es gobernada por el narcisismo, lo que surge es lo contrario: una desconexión profunda entre lo que la mujer es y lo que ha sido obligada a representar. Mucho se ha dicho sobre el papel de la esposa en el matrimonio, pero poco se ha enseñado sobre la diferencia entre sujeción y anulación. Sujeción, en su contexto bíblico, es un acto de amor, no de coerción. Es una entrega voluntaria, no una imposición emocional. En ningún lugar de la Escritura se valida el dominio destructivo de un esposo que exige sumisión como instrumento de control. En Efesios 5:28-29, Pablo escribe: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La clave está en sustentar y cuidar, no en dominar y moldear según la propia imagen. La mujer que ha sido despojada de su identidad comienza a experimentar una desconexión espiritual. Le cuesta orar con libertad, le cuesta escuchar la voz de Dios. Su discernimiento se debilita, no porque haya pecado, sino porque ha sido llevada a una dinámica donde dudar de sí misma es la norma. Esa duda contamina su relación con el Señor, porque si no puede confiar en su percepción, ¿cómo sabrá cuándo Dios le habla? Si cada vez que se expresa es corregida, ¿cómo distinguirá entre la voz del Espíritu y la imposición emocional del esposo? El abuso narcisista no solo afecta la autoestima, afecta la fe, porque cuando una mujer deja de confiar en la voz que Dios le ha dado, comienza a depender del juicio ajeno para todo, y ese juicio, en manos de un hombre manipulador, la desvía del camino que el Señor trazó para ella. En el libro de los Salmos, David clama a Dios diciendo: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmo 139, 13-14. El ser humano es una obra maravillosa, no una pieza a corregir según los caprichos de otro. Cuando una esposa es constantemente corregida en su manera de pensar, de hablar, de sentir, cuando todo en ella es visto como defectuoso, a menos que pase por el filtro del esposo, esa mujer ya no es libre. Y sin libertad no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay plenitud. Sin plenitud no hay vida verdadera. El enemigo ha usado esta estrategia desde el principio. En el huerto del Edén, la serpiente no atacó con fuerza bruta, atacó con duda, con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. La estrategia siempre ha sido sembrar duda en la identidad, cuestionar el valor, trastocar la percepción de la verdad. Y el narcisismo en el matrimonio opera bajo el mismo patrón. No golpea, cuestiona, no obliga directamente, insinúa, no prohíbe, desacredita. El resultado es una mujer que ya no sabe si lo que siente está bien, si lo que piensa es correcto, si lo que desea es legítimo. Esa confusión constante es el terreno perfecto para la manipulación espiritual. Pero Dios no se ha retirado. Él no guarda silencio cuando una de sus hijas se va desdibujando bajo el peso del control. Su voz sigue sonando como un susurro que atraviesa la niebla del miedo,
recordando quién es, para qué fue creada, cuál es su verdadero valor. En Isaías 62:4 se proclama: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti. Él no llama a sus hijas por los nombres que el abuso ha impuesto. Él las llama restauradas, deseadas, amadas. Recuperar la identidad no es un proceso inmediato, pero es posible. Comienza por rechazar las mentiras que han sido sembradas durante años. Mentiras que dicen que no es suficiente, que no sabe, que no puede. Mentiras que se disfrazaron de verdad porque venían de labios cercanos, pero que nunca reflejaron el corazón de Dios. La mujer que ha vivido bajo el yugo de un esposo narcisista necesita escuchar nuevamente la voz de su Creador. Esa voz que llama con ternura, que afirma con verdad, que despierta lo que parecía dormido. Y en ese despertar, la dignidad comienza a florecer. La restauración comienza cuando ella empieza a recordar lo que una vez creyó, lo que una vez soñó, lo que una vez sintió. No para volver atrás, sino para redescubrir que lo que Dios sembró en su corazón sigue ahí, esperando ser cultivado. La identidad no se pierde del todo, se adormece. Y cuando la luz de la verdad penetra el terreno que parecía seco, el alma se despierta. Comienza a tomar forma de nuevo. Comienza a hablar con más claridad, a pensar con más firmeza, a actuar con más libertad. La mujer que vuelve a reconocerse empieza a alinear su vida con la palabra. Ya no escucha para obedecer por miedo, sino para responder desde la convicción. Ya no se silencia por temor a la reacción, sino que aprende a hablar con autoridad espiritual. Ya no se esconde detrás de la figura de un esposo dominante, sino que camina con la certeza de que es amada, equipada y respaldada por un Dios que no comparte su gloria con nadie. En Romanos 8:15 se afirma: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Este clamor no es de desesperación, es de reconocimiento. Es la voz que vuelve a sonar desde lo profundo, reclamando su lugar en el plan eterno de Dios. Es la identidad restaurada que se levanta no en rebeldía, sino en verdad. No para confrontar al esposo desde la carne, sino para afirmarse en quien Dios la ha llamado a ser. Y cuando esta mujer se reencuentra con su esencia, el narcisismo pierde poder, porque su fuerza residía en la confusión, y la claridad, una vez establecida, no puede ser oscurecida por ninguna mentira. El enemigo puede haber robado tiempo, puede haber sembrado dolor, puede haber distorsionado muchas cosas, pero no puede destruir lo que Dios ha establecido. La identidad verdadera no nace del reconocimiento ajeno, sino del sello del Espíritu. Y cuando una mujer camina bajo ese sello, nada puede detener su restauración. El próximo paso será comprender cómo esa restauración confronta incluso las formas religiosas más manipuladoras. Porque hay quienes en nombre de la fe han hecho más daño que el mundo. Pero Dios también desenmascara eso, y lo hará. El uso de las Escrituras no siempre nace del amor por la verdad. A veces se convierten en un instrumento de manipulación. En los labios de un esposo narcisista, la Biblia no edifica, sino que hiere. No libera, sino que esclaviza. El mismo texto que fue inspirado por Dios para dar vida es tergiversado por quienes buscan justificar sus propios deseos de dominio. Y cuando eso sucede dentro del matrimonio, el resultado es devastador, porque la palabra que debía ser lámpara se transforma en un yugo, y el hogar en una estructura religiosa que encubre el abuso bajo una apariencia de santidad. La distorsión no es evidente al principio. Llega vestida de devoción, recubierta de versículos, envuelta en un discurso que parece correcto. Se cita la sujeción como mandato incuestionable. Se repite que la mujer debe guardar silencio,
Se exigen actitudes que aparentan obediencia, pero que en el fondo nacen del temor. El narcisismo no solo manipula los hechos, manipula también el texto sagrado. El hombre que busca control puede aprender a usar la Biblia no para transformarse, sino para blindarse. Y cuando lo logra, impone su voluntad como si fuera la de Dios, sin reconocer que ese tipo de autoridad jamás fue respaldada por el cielo. En Efesios 5, 22, 25, el apóstol Pablo establece la relación entre esposos como un reflejo del amor de Cristo por la iglesia. Pero ese pasaje ha sido arrancado de su contexto muchas veces. Se exige a la esposa que se someta, sin considerar que el llamado al esposo es aún más radical. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este no es un amor que exige, sino que entrega. No es un liderazgo que impone, sino que sirve. Cristo no usó su posición para controlar, sino para redimir. No cayó a la iglesia, la purificó, no aplastó su identidad, la exaltó. Quien toma este texto para exigir obediencia pero ignora el llamado a sacrificarse por amor, no está honrando la Escritura, la está utilizando como escudo de su ego. El esposo narcisista, al usar la Biblia como arma, crea una atmósfera de religiosidad donde él es la voz final. Lo que él interpreta es ley. Lo que él decide es incuestionable. Y cuando su esposa intenta argumentar, se le acusa de rebeldía espiritual. El disenso no es visto como legítima diferencia, sino como pecado. Este tipo de dinámica convierte al hogar en un entorno donde la fe deja de ser relación con Dios para convertirse en sumisión al criterio del esposo. Pero ese no es el diseño bíblico, porque la fe verdadera produce libertad, discernimiento, crecimiento, no dependencia emocional ni opresión espiritual. Jesús confrontó abiertamente este tipo de religiosidad tóxica. En Mateo 23:4, hablando de los fariseos, dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la actitud de quien impone mandamientos que ni él cumple, de quien exige a otros un estándar que él no está dispuesto a vivir. El esposo que cita la Biblia para someter a su esposa, pero no para crucificar su orgullo, está replicando ese mismo espíritu, y Dios lo rechaza. Uno de los mayores peligros de esta falsa espiritualidad es que no permite corrección. El narcisista espiritual no se somete a nadie. Su interpretación es la única válida. Su visión del matrimonio es incuestionable. Y como se reviste de autoridad bíblica, cualquier intento de señalar su error es percibido como un ataque a Dios. Se coloca a sí mismo en una posición donde nadie puede hablarle, y así queda fuera del alcance de toda rendición genuina. Pero el verdadero creyente vive bajo corrección continua. En Proverbios 12:1 leemos: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. No hay madurez sin humildad. No hay liderazgo espiritual sin disposición a ser moldeado por la palabra. La mujer que vive bajo esta presión comienza a desarrollar una fe temerosa, no reverente. Tiene miedo de equivocarse, no por convicción de pecado, sino por temor al juicio de su esposo. Ora no para conectarse con Dios, sino para evitar conflictos. Estudia la Biblia no para ser edificada, sino para no ser acusada de ignorancia espiritual. La espiritualidad se vuelve una estrategia de supervivencia, no un deleite del alma. Y cuando la relación con Dios es secuestrada por el control humano, el alma se marchita, porque el Señor no se manifiesta donde hay imposición disfrazada de piedad. Él habita donde hay verdad, donde hay libertad, donde hay un corazón dispuesto. En 2 Timoteo 3:5
Pablo advierte sobre quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Ese tipo de religiosidad no transforma, solo encubre, y cuando se usa para sostener el abuso, se convierte en blasfemia práctica. Porque toma lo sagrado y lo pone al servicio de la opresión. La Biblia no fue dada para justificar el ego del hombre. Fue dada para revelar el carácter de Dios. Y ese carácter jamás aprueba que un esposo someta a su esposa usando su nombre. Jamás valida que un hombre hable como profeta pero actúe como tirano. Jamás bendice una estructura donde uno es exaltado y el otro minimizado. La palabra está llena de principios que protegen a la esposa del abuso, aunque algunos intenten ignorarlos. La honra, el respeto mutuo, la edificación constante, el servicio desinteresado, el perdón genuino, son todos frutos de una fe viva. Cuando esos frutos no están, lo que hay no es liderazgo espiritual, sino manipulación religiosa. Y el fruto nunca miente. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus versículos memorizados, no por su reputación en la iglesia, por sus frutos. Y si el fruto de un matrimonio es dolor, miedo, inseguridad, silencio, entonces ese árbol no es bueno. No importa cuán santo parezca su tronco. Dios no delegó su autoridad para que el hombre se enseñoree de la mujer. La delegó para que la cubra, la bendiga, la impulse, la afirme. Cuando un esposo reclama obediencia pero no vive la palabra, está tomando el nombre de Dios en vano. Y eso tiene consecuencias. Porque el Señor no se queda callado cuando su palabra es usada para destruir en lugar de sanar. Él se levanta, Él corrige, Él restaura lo que fue torcido. Y lo hace con firmeza, porque la verdad no se acomoda al capricho del hombre. La verdad es firme, santa, incorruptible. El esposo que teme a Dios de verdad se somete primero a Él, y esa sumisión se refleja en la manera en que ama. No hay excusas, no hay versículos para justificar el abuso. Solo hay un camino: arrepentirse, rendirse y comenzar a amar como Cristo amó. Hasta que eso ocurra, todo intento de liderazgo espiritual será una farsa. Y la esposa, en su dolor, seguirá clamando a un Dios que sí escucha, que sí ve, que sí interviene. Dios no es indiferente al dolor que se esconde detrás de puertas cerradas. No ignora las lágrimas silenciosas ni los pensamientos que claman por justicia mientras el mundo aplaude al opresor. La voz de una mujer herida no se pierde en el vacío. Llega al cielo como una súplica que atraviesa el velo y mueve el corazón del Padre. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dejado claro que se levanta a favor del oprimido, que sostiene al quebrantado y que confronta al orgulloso. Su justicia no es selectiva, ni se retrasa cuando hay integridad en el clamor. En Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este llamado revela su carácter. Él no tolera la injusticia camuflada de autoridad, ni bendice el silencio que perpetúa el abuso. Cuando un esposo niega el valor de su esposa y edifica su imagen sobre su humillación, ha cruzado una línea que Dios no pasará por alto. El corazón de una mujer que ama, que sirve, que soporta, pero que ya no puede más, es un altar donde Dios mismo desciende con fuego. Su intervención no siempre es inmediata, pero es segura. La Biblia está llena de ejemplos donde Él toma partido a favor del inocente. En Éxodo 3:7, Dios dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Ver, oír, conocer. Así responde Dios al dolor de sus hijas. No lo desestima, no lo minimiza, no lo retrasa sin propósito. La restauración comienza cuando la mujer deja de justificar lo injustificable
y reconoce que su sufrimiento no glorifica a Dios. Es entonces cuando su voz, apenas un susurro, empieza a resonar con autoridad espiritual. No porque ella haya recuperado su fuerza por sí sola, sino porque el Espíritu Santo comienza a recordarle quién es, quién la formó y para qué fue creada. En Joel 2:25, el Señor promete: y os restituiré los años que comió la oruga. Nada está perdido para quien pone su causa en manos de Dios, ni los años, ni la dignidad, ni el propósito. Dios no la llama a soportar cadenas en nombre de la fidelidad. La llama a levantarse en verdad, a caminar en luz, a vestirse de dignidad. Proverbios 31:25 describe a la mujer virtuosa diciendo: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Esa risa no es ligereza, es la evidencia de una libertad conquistada en lo secreto, de una confianza que ha sido restaurada por la gracia. La historia no termina en el dolor, termina en el momento en que Dios se pone de pie, cuando lo oculto es revelado y lo torcido es enderezado. Y cuando Él actúa, ninguna sombra puede permanecer. Porque donde está el Señor, hay justicia, hay consuelo y hay restitución. La herida más profunda no siempre se abre por lo que se dice o se hace, sino por lo que nunca se reconoce. El silencio cómplice que rodea al esposo narcisista muchas veces encuentra eco en una cultura que aún no ha aprendido a discernir entre autoridad y opresión, entre liderazgo espiritual y abuso emocional. Pero Dios sí distingue. Él no solo ve lo que ocurre en la superficie, Él escudriña las intenciones, pesa los corazones y conoce la raíz de cada palabra pronunciada desde el orgullo. El verdadero juicio no comienza en una sala humana, sino ante su trono, donde no hay máscaras que valgan ni reputaciones que protejan. Una mujer que ha sido despojada de su valor en el nombre del amor necesita más que compasión, necesita claridad, porque la restauración no se sostiene solo en consuelo, sino en verdad revelada. El Espíritu Santo no solo sana, también revela, no solo conforta, también alumbra. Y cuando una mujer comienza a ver lo que antes toleraba, se inicia un proceso espiritual más profundo que la liberación misma, el despertar. Ese despertar no es venganza, no es ira disfrazada de redención, es luz entrando en los rincones donde antes reinaba la confusión, es identidad reencontrada sin la necesidad de validación externa. Es caminar hacia el propósito sin miedo a romper pactos que nunca fueron bendecidos por Dios. Porque cuando Él revela, también reconstruye. Y en ese nuevo comienzo no hay lugar para la culpa, solo para la certeza de que ha llegado la hora de ser libre. No solo del narcisismo de un hombre, sino de todo lo que alguna vez distorsionó la voz de Dios en su interior. Porque esa voz, clara, firme y eterna, todavía llama: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías 60:1.